Hola a todos, bienvenidos a un nuevo HR Thoughts by Hiring, un espacio creado para los amantes de los recursos humanos, en el que entrevistamos a personas top del área de HR. Hoy nos acompaña Santiago Heredero, Talent Acquisition Employer Brand Lead Europa en Arup. En este capítulo hablaremos sobre Employer Branding, experiencia de candidato, experiencia de empleado y los retos de HR para los próximos años. Gracias por acompañarnos, Santiago. Bienvenido. Hola, Santiago. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal, Javier? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que con muchas ganas de arrancar este HR Thoughts by Hiring y tenerte por aquí. Y sí me gustaría, Santiago, antes de arrancar con temas de talento, HR, que nos cuentes un poquito, ¿no? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Que podamos conocer también la parte personal y la parte profesional de Santiago. Vale, pues yo soy un periodista de formación y de vocación, o sea, que empiezo en el mundo del periodismo y yo creo que pronto me voy dando cuenta que el periodismo al final no deja de ser un marketing mal pagado, ¿no? Al final siempre hay una agenda, siempre estás empujando determinadas cosas, quieras o no, entonces digo, pues bueno, vamos a intentar subirnos al camión del marketing de verdad, a hacerlo, pero con la convicción ya, ¿no? Entonces, mi primer pivoto por primera vez mi carrera yendo hacia el mundo del marketing, estaba empezando el mundo digital en aquel entonces, y después de eso, pues en 2015, tengo la oportunidad incluso de entrar más en proyectos de recursos humanos, donde mezclar marketing y recursos humanos parecía un poco un sacrilegio, pero es que había muchas mecánicas y muchas cosas que no dejan de ser exactamente iguales, ¿no? Entonces, es una vía que me encanta porque tratar con personas y no con productos es un cambio de paradigma gigante para alguien al que le guste el marketing y la comunicación. Y desde entonces, pues estoy mucho más pegado pues, al mundo eso de recursos humanos o de personas, me gusta más a mí llamarlo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. La verdad que tu perfil es súper interesante, ¿no? Porque pasas gran parte de tu carrera profesional en el mundo del marketing, luego también en marketing en una consultoría de HR. ¿Qué es lo que más te ha gustado de trabajar en una consultora y qué es lo que más te ha gustado de trabajar en cliente final? Por llamarlo así, de alguna manera. Bueno, o sea, yo creo que hay que pasar por los dos mundos, porque los dos son tremendamente ricos. A mí trabajar en una consultora durante 8 años me, ha- me hace crecer cuánticamente como profesional. Es decir, eh, hacer proyectos con las empresas más grandes de España y de Europa, eh, enfrentándote a retos que tengan en la parte de recursos humanos, en mi caso en la parte de atracción de talento o de employer branding, es un máster que no hay ninguna universidad que te pueda dar, ¿no? El ver cómo las empresas más grandes tienen los mismos problemas, cómo se pueden enfrentar a ellos y qué palanca se puede mover para enfrentarse a ellos, es una escuela impagable. Pero claro, esto también yo me imagino que esto es como ser un vientre de alquiler, ¿no? Ves, alguien viene con un problema, lo solucionas y ese alguien sigue su vida, ¿no? Y coge al niño, se lo lleva y lo hace crecer, ¿no? Mientras que el cliente final es tu niño, ¿no? Te enfrentas puedes enfocarte mucho más en una problemática concreta, que es la de tu compañía, que es un fractal, todas las compañías son fractales, tienen un problema dentro de otro problema, dentro de otro problema, dentro de otro problema, pero es tu niño, lo puedes hacer crecer, lo vas a seguir, no le sueltas la mano nunca, no le dices, bueno, paracetamol y a correr, ¿no? No, las consultoras tienden, ¿no? A dar una solución y no estar muchas veces en la implementación de esa solución a largo plazo, ¿no? Y eso tiene también, pues incluso visto ahora desde el cliente final, pues muchas veces también es una simplificación, ¿no? de la solución, ¿no? Entonces, creo que si de verdad crees que quieres cuidar un proyecto end-to-end, de principio a fin, pues hace falta meterse en un cliente final y trabajar con las manos en la masa de principio a fin. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me ha gustado mucho el símil que has hecho con el vientre de alquiler y con el niño, ¿no? Yo entiendo aquí que, claro, si una consultora no abandona al niño nunca, es decir, no le deja solo, pues tampoco estaría haciendo bien su trabajo, ¿no? Porque no consiste en eso, sino en dar las herramientas desde una mirada exterior para que el niño sea capaz
de andar, etcétera. Oye, y employer branding es súper trending, todo el mundo estamos hablando de employer branding. ¿Cómo crees que ha evolucionado en estos últimos años? Tú, si no recuerdo mal, estuviste en la consultora 8 o 9 años, ¿no? ¿Cómo crees que Sí, ha sido la evolución en estos últimos, digamos, 10 años del employer branding? pues que cuando yo llego a la consultora en 2015, es que se crea esa línea de negocio. O sea, era algo de ultranicho, nadie hablaba de employer branding, ¿no? Y, y, hombre, nosotros en aquel momento incluso hacemos como dos vías de entrada en el mercado, que es la parte de employer branding más reputacional, más de trabajo a largo plazo para atraer talento, y la parte de social marketing o como social recruiting o recruitment marketing, como lo quieras llamar, que son campañas de atracción, que en aquel momento pues también era algo que sí que podía tener más pegada, ¿no? Trabajar en redes sociales para atraer talento a las empresas. Entonces, hemos empezado a ver que al final el recruitment marketing o las campañas son pan para hoy y hambre para mañana. Yo puedo solucionarte un problema puntual, es decir, necesito 50 teleoperadores, por no glamurizar esto, necesito 50 teleoperadores en Denia. Ayúdame a conseguirlo. Se puede hacer una campaña en redes sociales, segmentar muy bien, traerte perfiles interesados y que acaben trabajando allí, pero si tu experiencia de empleado es mala, si lo que yo he transmitido en la campaña traiciona las expectativas de esos trabajadores, pues a la larga vas a seguir volviéndome a llamar para que te traiga otros 50 y otros 50 y otros 50. La gente y las empresas no son tontas, acaban entendiendo que probablemente haya que trabajar en el corto, en el medio y en el largo, y que employer branding es la manera, ¿no?, de ampliar ese funnel de talento y no necesitar 50, 50, 50, sino 50 hoy, 20 el año que viene, 10 el año que viene, y luego tener un flujo de applicants constante que a lo mejor no hagan necesario que estés tirando de campañas de una manera tan seguida, ¿no? Que bueno, has dicho una cosa que a mí siempre me llama la atención, ¿no? Y es la gestión de expectativas. Yo creo que en todo en la vida, ¿no? Es importantísimo gestionar las expectativas con tu familia, con tus amigos, con tu cliente, con tus empleados, ¿no? ¿No crees que con esta fiebre del employer branding, en algunas ocasiones las empresas se sobrevenden y luego después, cuando el candidato pasa a ser empleado, se desilusiona porque lo que ha visto en el career site no corresponde con la realidad de la empresa? Sí, para mí es el gran problema y me he pasado a lo mejor, pues eso, 8 años en consultoría y 2 aquí diciendo que es una estrategia muy perdedora, ¿no? Yo creo que el ejemplo más claro es como si yo en Tinder me pongo que mido 1,90 y el día que cierro una cita, pues aparezco con mi 1,70. Es que tiene las patas muy cortas, ¿no? O sea, y además en ese momento sí que hay una traición, ¿no? Yo ya vengo con unas expectativas y tú acabas de traicionarlas en el momento, ¿no? Si me has mentido en la altura, ¿en qué otras 1000 cosas me habrás mentido, ¿no? Y luego, para mí incluso hay algo que está incluso por detrás de ese problema, que es que muchas veces intentamos proyectar una imagen y esa imagen es muy uniforme con la de todos nuestros competidores, de tal manera que somos indistinguibles, ¿no? Yo prácticamente te diría que el 90% de las empresas con las que compite Arup, que es mi compañía, hablan de sostenibilidad, utilizan casi el mismo vocabulario, hablan de cambiar el mundo, hablan de las mismas cosas. Y entonces parece que no te puedes salir de ese carril, cuando en realidad, pues si no nos diferenciamos, o sea, si no hay una diferenciación, eh, pues eres una commodity. Cualquiera puede elegir cualquiera de las empresas que compiten por el talento. Por eso, yo creo que la autenticidad es justo la herramienta ganadora en employer branding. Yo me muestro como soy y obviamente, ¿no?, esto pasa con las personalidades polarizantes. Yo me muestro como soy, habrá gente que piense que soy un gilipollas y habrá gente que diga, este tío es un genio, ¿no? Entonces, tendré mi público, eh, pero desde luego nunca voy a traicionar las expectativas de nadie si yo soy
si yo me muestro tal y como soy, ¿no? Si yo te digo pues que mido 1,90 y luego mido 1,70, pues ya no vas a confiar demasiado en lo siguiente que te diga, ¿no? Entonces, si me muestro como soy y tú dices, bueno, la verdad es que no parece haber ninguna doblez, Santiago es como se está mostrando, pues bueno, habrá gente que diga esto no es para mí y habrá otra mucha gente que diga pues esto es exactamente lo que quiero. Y es ahí donde yo creo que las empresas tienen que encontrar su público. Total, me encanta y me ha encantado lo de la autenticidad. Me ha hecho mucho pensar el que utilices la palabra commodity, ¿no? Porque yo lo veo, no solo con el employer branding, en todo, ¿no? Todas las empresas utilizamos mismos patrones, y muchas veces se pierde su autenticidad. Y más aún cuando estás buscando talento, ¿no? Necesitas ser auténtico, porque si no, primero no te vas a diferenciar, que yo creo que Eso todo esto del employer branding consiste en diferenciarte y en poder proponer tu propuesta de valor y que sea percibida de verdad como valor, no como algo más. Y luego vas a llevar a una falsa gestión de las expectativas. Y con esto me surgen dos preguntas súper interesantes. Una de ellas es cómo poder alinear la estrategia de employer branding a la cultura y los valores corporativos, pero ojo, no a los valores declarados en la web, sino a los valores realmente vividos, porque yo creo que muchas veces sí. hay un cambio. Tú puedes poner en, en tu web, somos disruptivos, ¿no? Y luego Sí, después sí. se siguen tomando notas en papel, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede trasladar esos valores reales al employer branding? Hombre, yo creo que es haciéndolo al revés, ¿no? Es definiendo la estrategia en base a los valores reales, ¿no? Y para eso hay que auditar. Yo en esto, el employer branding ha vivido mucho tiempo sin medir nada, desde lo blando, ¿no? Se nos conoce, se nos percibe, pero hay que medir. Y yo soy un fanático de las auditorías de employer branding, de salir ahí fuera y preguntar, oye, ¿cómo me percibe la gente? ¿Cómo dice la gente que soy? Y luego preguntarle a los propios empleados, ¿no? Y esto es importante. Eh, yo normalmente, el primer paso en la definición de una estrategia es preguntarle a todos los empleados, ¿qué crees que diferencia esta compañía de estos 8 competidores? Y si las respuestas de los empleados no son concluyentes, es que no tienes ningún diferencial. Esto es, o sea, si vas a tener 10 factores diferenciales que te van a dar, ahora, el patrón que se repita como un martillo, ese es tu diferencial. Y eso lo tienes que conocer, ¿no? Y aquí yo, por ejemplo, en Arup, eh, se habla mucho de que somos un colectivo de personas extraordinario. Y tú esto lo oyes de un bedel, lo oyes de alguien de mantenimiento, lo oyes de muchas personas que no han entrado a bucear en la web, no saben lo que es el employer branding. No, o sea, las personas es algo que es un insight que te tienes que llevar directamente a la estrategia de employer branding y si no, pues ya digo, pues la sostenibilidad está muy bien, cambiar el mundo está muy bien, generar proyectos que dejen a todo el mundo con la boca abierta está muy bien, pero todos los demás también lo dicen. Total. A lo mejor no lo hacen, pero todos lo dicen, sin Eso duda. es, eso Oye, es. Santiago, me he quedado con la curiosidad. ¿Qué es para ti ser una persona extraordinaria? Porque como ha sido como una definición que... Claro, yo te diría que se ven muchas cosas blandas y esto yo ya lo hablo desde mi propia experiencia. Yo llegué aquí y, y me dijeron al principio, bueno, esta es una empresa que respeta mucho la individualidad, en la que no vas a ver discusiones, no vas a ver malos rollos, porque se entiende que muchas personas aquí son muy brillantes y se les intenta dar su espacio. Y eso tiene muchas cosas malas, ¿eh? O sea, tiene cosas, se avanza despacio porque no, si no se consigue un consenso, no se avanza, no hay dictadura nunca. Ya, Entonces, sí hay que convencer y reconvencer y convencer y reconvencer. Ahora, eh, aquí el individuo es lo primero y eso, como digo, incluso en contra de lo que puede ser que una compañía avance de una manera más ágil porque alguien coge las riendas y dice, esto se va a hacer de esta manera o este proceso va a cambiar así. Eh, todo el mundo puede opinar, todo el mundo tiene esa capacidad y a todo el mundo se le escucha. Y eso hace que mucha gente brille. Y eso es algo que para mí es muy distintivo, porque no es tan fácil encontrarlo dentro de una empresa y no es fácil percibirlo. Pero la confianza con la que yo veo a mucha gente hablar aquí, la confianza con la que a lo mejor un becario habla a las 5 semanas,
es muy distintiva y sabes que es porque la gente lo está empujando a que se exprese, nadie lo está martillando cuando expresa una opinión. Eh, y eso es lo que hace que yo pueda decir, oye, esto es un colectivo de personas extraordinarias. Yo te diría un colectivo de individualidades. Y esto, habrá gente que te diga, no, no, el equipo es lo primero, pero el equipo tengo que llevarlo, hay que ser agile, hay que... Bueno, hay empresas en las que seguro que funciona, pues tener un Steve Jobs que te diga, vamos a hacer esto así. Pero es que Steve Jobs hay uno, o Johnny Ive hay uno, o Elon Musk hay uno. Eh, a veces, o yo he visto que aquí funciona lo contrario. Pero me gusta mucho porque se sale de la commodity, va hacia la Mm, autenticidad. Ahora la eso es. commodity es decir que todos somos agile. Decir que Sí, todos... sí, oye, ¿y por qué? Es decir, puedo ser de otra forma y seguir teniendo resultados muy buenos, incluso mejores, ¿no? Y eso me es así. gusta. Gracias ahí por la explicación de qué es persona extraordinaria, ¿no? Porque al principio me había quedado un poco sin entenderlo, ¿no? Y ahora sí, con esta definición me ha quedado mucho más claro. Antes lo comentábamos, ¿no? Que el papel crucial de esta auditoría, de conocer qué dicen los propios empleados, ¿cómo integras la experiencia de los empleados que te cuentan a la creación de la marca empleadora o a la mejora o de esta marca empleadora? ¿Cómo se implementa? Bueno, o sea, en nuestro caso, la creación de la propuesta de valor de empleador viene de un proceso de escucha a 6.000 empleados. Pues globalmente somos 18.000, pues 6.000, un tercio de los empleados han participado de una manera u otra en cómo ellos ven Arup y cómo ellos eh, conciben o ven cuál puede ser el diferencial de Arup. Entonces, lo primero es escuchar. Y como digo, si hubiéramos tenido un array, un abanico de respuestas gigante, pues probablemente en Employer Branding habríamos dicho, pues es que no hay una estrategia clara, pero señores, porque no tenemos un diferencial, ¿no? Pero desde ese proceso de escucha se individualizaron tres pilares, ¿no? Y en este caso, pues salieron tres grandes pilares. El primero era que somos un colectivo de personas extraordinario. El segundo es que creamos lo que aquí se llaman remarkable outcomes, que creamos obras extraordinarias. Y luego el tercero es que damos forma a un mundo mejor. Cuando esto es lo que se repite de una manera continua, ¿no? En el proceso de escucha. En otros mercados a lo mejor funcionan el pilar 2 y 3 mejor. Yo cuando luego el proceso de escucha lo saco fuera y me cojo los 8 competidores que tenemos en Europa, porque Europa es mi mercado, es donde trabajo yo, veo que hablar de damos forma a un futuro mejor, lo dicen de 7 de los 8 competidores, lo dicen también en SVP, y creamos resultados extraordinarios, lo dicen, si no 7, 6. Mientras que somos un colectivo extraordinario de personas, igual lo dice otro, uno. Y entonces, pues yo lo que digo es, bueno, en mi bajada europea de esta propuesta de valor empleador, me voy a concentrar en las personas. Me voy a concentrar en enseñarle al mundo cómo de diferentes somos trabajando o cómo de diferentes somos en nuestra cultura, en nuestro día a día. Y quiero concentrarme en que todo el mundo me pueda conocer. Pero desde esa perspectiva, ¿por qué es la diferencial? Todo lo demás no me va a colocar como mucho pues en el mismo lugar que están los demás y además otros tendrán mayor presupuesto que yo para hacerlo más visible. Así que ni Eh, siquiera lo quiero pelear. Siempre hay, en toda la industria, ¿no? Siempre hay alguien con más Sí, sí, presupuesto eso es. en un punto o en otro. Oye, Santiago, y estábamos hablando de escucha de empleado. ¿Cómo escucháis al candidato de cara a configurar vuestra estrategia de marca empleadora? Pues bueno, no es sencillo, no es sencillo. O sea, ahí ese es un proceso que de hecho aquí no está desarrollado como he visto en otras compañías con las que he trabajado, ¿no? Que tienen sus NPS, o sea, que ya van midiendo, ¿no? Se preocupan por el descarte, ¿no? Se preocupan por entender qué es lo que ha fallado en la experiencia del candidato. Nosotros en este punto yo creo que todavía tenemos mucho trabajo que hacer en diseñar una experiencia de la que queramos medir, ¿no? O en la que queramos tener claro o empezar a iterar cosas, ¿no? Entonces,
primero tienes que diseñar una experiencia de candidato de la que estés orgulloso y a partir de ahí coger y empezar a iterar, empezar a medir y empezar a cambiar cosas o a pulirlas para hacerlas mejores. Yo creo que algo que hace muy bien mi compañía es pues el dimensionamiento de expectativas de la que hablamos, ¿no? A mí nadie me vendió nunca esta compañía, ¿no? Sino que me dejaron descubrirla como candidato, ¿no? Y no hace tanto que entré, va a hacer un año, entonces lo tengo especialmente fresco. Entonces, nadie me vendió nada, sino que me dejaron descubrirlo y me dejaron entender cómo de diferentes eran. Y creo que esto eh, ni siquiera es homologable a Europa, o sea, en España se hace así, en otros países como Irlanda se hace de otras maneras, pero, pero bueno, es una estrategia que funciona ahora. Hay muchísimo trabajo por delante en esa parte. Me ha gustado mucho, ¿no? Te dejaron descubrirlo. Yo creo que es clave, porque al ser humano, ¿no? No nos gusta que nos vendan. No, no. Al final te gusta comprar, terminar comprando. Somos compradores, estamos comprando todo el día. Y yo siempre digo, ¿no? Que la venta está en todas las conversaciones de todo. No tiene por qué ser una conversación de venta como tal, ¿no? Pero no te gusta sentirte vendido. Entonces, me ha gustado mucho eso de que te ayudaron a descubrir la compañía, que yo creo que es clave, ¿no? Porque cuando uno toma la iniciativa por sí mismo, realmente, pues el convencimiento es mayor. Em, Totalmente. y Santiago, hablabas de otros mercados. ¿Cómo? Claro, yo aquí, trabajando en Europa, cada mercado es de su manera, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo puedes adaptar la estrategia de employer branding España, Irlanda, Francia? No sé exactamente en los mercados en los que estáis, pero son Ujú. mercados que aunque estemos todos dentro del marco europeo, pero tenemos muchas diferencias, ¿no? Y particularidades. ¿Cómo lo adaptas? Bueno, no es sencillo, no es sencillo adaptarlo porque obviamente entre un español y un holandés o un danés hay muchísimas diferencias, pero al mismo tiempo sí que la compañía no es tan diferente en lo que estamos hablando, ¿no? O sea, esta cultura de la que yo te estaba hablando es que la veo en Australia o la veo en Estados Unidos, ¿no? Ya no es una cosa ni siquiera europea, ¿no? Entonces, la realidad es que yo tengo que trabajar en esos mercados con herramientas locales. Es decir, yo aquí, yo obviamente con un vídeo de cómo trabaja un español en la oficina de Madrid, un arquitecto español, pues voy a atraer al mercado español, pero el de Milán trabajando en Milán va a atraer al mercado italiano. O sea, yo tengo que rebalancear lo que enseño de cada una de las partes para que todo el mundo se sienta representado, para que yo pueda dar la imagen más fiel del continente, entendiendo que cuando yo hablo con un arquitecto italiano me cuenta unas cosas que no encajan probablemente al 100% con lo que es Madrid, pero llaman seguramente de una manera más decidida a, a un arquitecto italiano. Que bueno, la estrategia global, ¿no? Global Sí, pero sí, sí, local. sí, efectivamente, efectivamente. Y eso es, y ya digo que de la misma manera, Australia probablemente tiene una aproximación muy diferente. Yo, por ejemplo, estoy intentando que abandonemos ferias de empleo, que me parece pues lo mismo, ir a no diferenciarte, ¿no? A que haya 100 booths, 100 cubículos con 100 compañías que hacen lo mismo que tú, peleando por un talento indistinguido y que tú tengas un speed dating, que tengas 5 minutos para convencer a alguien. Yo me gustaría dedicar ese presupuesto, aunque es un credo muy difícil de romper, pues a acciones que creo que pueden ser más diferenciales, ¿no? A crear nuestro propio Open Day, que venga aquí la gente y que vea aquí lo que podemos hacer por ellos, pero no en una feria de empleo donde la tasa de recuerdo que pueden tener de nosotros es negativa, lo que pasa es que nadie lo mide, entonces como nadie lo mide, Y, pues y- y vol- no, y volvemos a la commodity, ¿no? Todos lo sí, hacen justo, y la diferenciación ahí es... no puedo eh, no hacerlo, ¿no? Que están eh, todos. exacto, ¿no? Muchas veces el famoso FOMO, ¿no? El fear of missing out, que Eso nos es. va rigiendo decisiones en nuestra vida, el no puedo no hacerlo, bueno, y ¿por qué no, no? Me Eso. gusta mucho, Santiago, tu enfoque. Oye, estamos llegando al final de nuestro HR Thoughts. Sí me gustaría hacerte dos preguntas más. Una es, ¿qué consejo le darías a una empresa que está iniciándose en esto del employer branding, que todavía no lo están trabajando mucho, para poner los primeros pasos? Yo creo que
que el employer branding siempre tiene rédito, ¿no? O sea, que si eres una empresa que va a necesitar talento crítico para funcionar, o sea, y a lo mejor no es el caso, que es lo que digo, que no es lo mismo Burger King, que necesita una rotación, sabe que va a tener una rotación alta, haga lo que haga, porque no es el sueño de nadie acabar en un restaurante, o no es el sueño de nadie acabar como teleoperador, ¿no? Entonces, eh, hay que entender que si tú necesitas talento crítico, tienes que empezar a trabajar tu marca empleadora o te va a costar llegar a traerlo en el día que lo necesites de verdad, ¿no? Yo es lo que digo, un símil que pongo siempre es, nadie empieza en su vida comprándose un Lamborghini, ¿no? O sea, empiezas por heredando el Opel Corsa de tus padres, de ahí pasas a un Volkswagen, de ahí, si te va bien en la vida, un BMW o un Audi, y de ahí a lo mejor si sigues yendo bien, pues un día llegas al Lamborghini, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tú no contratas a un ingeniero de Amazon o de Google o de Meta montando tu consultorilla de 4 personas, ¿no? Es un proceso y en todo ese proceso la creación de marca empleadora es lo que te va a ayudar a llegar a tener un Lamborghini algún día, ¿no? No va a suceder mágicamente. Si no empiezas a trabajar, ¿qué tengo? ¿Qué te puedo ofrecer a ti? Si solo estás pensando qué me puedes ofrecer tú como trabajador, pues eso es algo muy corto de miras que probablemente pues, te deje un talento que estés siempre en el Opel Corsa, ¿no? Total, total, total. Qué bueno. Y de cara a entender, estamos en un momento con muchísimos cambios. ¿Cuáles crees que van a ser los próximos retos, ¿no? En materia de talento, capital humano, employer branding, de aquí a los próximos años? Pues yo te diría que tres muy gordos. El primero es la disrupción tecnológica, o sea, estamos viendo inteligencia artificial, o sea, estamos viendo cómo está volviendo a cambiar un nuevo paradigma, ¿no? Y ahora mismo muchas empresas están rascando la cabeza viendo a ver cómo integro pues, ese nuevo disruptor que es la inteligencia artificial en mis procesos, ¿no? ¿Cómo me puede ayudar a tener un mejor talento, ¿no? En la parte de, o a medir mejor mi talento, a evaluar mejor mi talento, a incentivar mejor mi talento, a atraer mejor mi talento. Y esa parte, pues es una de las grandes incógnitas, pero seguro que va a dominar la conversación en los próximos años, ¿no? O sea, hay mucha gente intentando posicionarse ahí para ofrecer soluciones y para mí la duda está en si la inteligencia artificial va a acabar abajo, ¿no? Como un pequeño copiloto que nos ayude en lo transaccional y deja a la gente pensar en los problemas complejos, o si de verdad la inteligencia artificial está hecha de una madera noble y va a poder empezar a sentarse en la mesa de los mayores y a solucionar problemas complejos. Luego estará diversidad, equidad e inclusión, o sea, esta es una tendencia que no deja de empujar y yo creo que hoy en día una compañía que no contemple de manera decidida un plan de diversidad, de equidad y de inclusión con las nuevas generaciones está perdida, ¿no? O sea, no hay nada que hacer. Y diría que el tercero es el foco en la experiencia, ¿no? El foco en la experiencia del empleado, porque el mundo ha cambiado mucho, estamos en formatos híbridos, en muchos casos ya formatos full remote. Eh, si no eres capaz de diseñar una experiencia de empleado que encaje en ese mundo, que no sea llamarlos a la oficina porque era la experiencia que más o menos dominabas, pues también vas a ser menos competitivo con el talento, vas a ser menos capaz de retener y menos capaz de competir en igualdad de condiciones con tus competidores, ¿no? Entonces, te diría que esa es la tríada de problemas o de tendencias que se nos viene por ahí. Buenísimo, Santiago. Disrupción tech, inteligencia artificial, diversidad e inclusión, poco en la experiencia. Y luego, por supuesto, ¿no? Con lo que dices de la inteligencia artificial, veremos. Yo creo que los cambios van a ser tan bestias que esto que hemos visto es solo la punta del iceberg. Luego iremos viendo. A mí me gustaría pensar, ¿no? Y así lo creo, que todo lo humano se va a reforzar mucho más, ¿no? Porque la parte a lo mejor de ejecución sí la va a poder hacer la inteligencia artificial, pero la parte de ideación, pensamiento crítico, etcétera, ahí es donde creo que además tenemos que trabajar mucho y diferenciarnos, ¿no? con No, la no, inteligencia totalmente. artificial. No, yo pienso como tú. Creo que al final en ese mundo híbrido de colaboración entre alguien que tiene
esa fuerza computacional de hacer cosas que para nosotros son días en segundos, es donde está la clave para que nosotros podamos aportar valor donde de verdad todavía las máquinas no llegan. Total, total, total. Oye, Santiago, mil gracias por haber participado en nuestro HR Thoughts by Hirint. Me lo he pasado fenomenal, me ha parecido súper interesante todos tus puntos de vista, conocer más acerca del employer branding, así que mil gracias. Gracias a vosotros, ha sido una charla súper agradable, o sea que para mí también ha sido genial, compañeros. Que Muchas tengas gracias, un Javi. magnífico día. Hasta luego. Bye. Igualmente. Hasta luego.